actividad minera en los ríos está comenzando a ser esta suerte de noticia que nos desalienta muchísimo, principalmente porque está empezando a afectar de manera directa la vida de una cantidad enorme de comunidades. Hace unos meses escuchábamos lo que pasa en el Madidi, en este corazón de la Amazonía, que no solamente lo tenemos nosotros porque está en el territorio boliviano, sino que lo tiene el mundo, porque de verdad es una de las últimas reservas importantes que puede tener la humanidad en relación a toda esa cantidad de vida, de fauna y de oportunidades de vida para toda la humanidad. Pero la actividad minera afecta a una cantidad enorme de ríos y de comunidades, y el CEGIS ha hecho un trabajo más que interesante para poder mostrar cuál es el contexto de la minería aluvial de oro en el río Madre de Dios. Quiero saludar a Miguel Vargas, director del CEGIS. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Ángel, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por el espacio y espero que podamos dialogar y sea esto un aporte para entender un poco más la realidad de las comunidades en la Amazonía norte del país. Miguel, vamos a valorar un montón tu mirada técnica y desde luego desde la institución, pero sí, habíamos contemplado también la presencia de representantes originarios de las comunidades, pero lamentablemente les ha golpeado un poquitito a la altura y no han podido estar con nosotros. Sí, La Paz muchas veces es un lugar en el que no es muy amigable con los hermanos y las hermanas que llegan desde las tierras bajas. Lamentablemente los dirigentes del Team 2 se encuentran en este momento delicados y hemos preferido resguardar su salud para que mañana puedan continuar en las actividades que han venido a desarrollar acá en La Paz. Desde luego que sí, lo valoramos, por favor. Miguel, háblanos un poquito de esta minería aluvial de oro en el río Madre de Dios. Sí, bueno, Ángel, creo que es importante partir por un contexto general, ¿no? Lamentablemente el país ha concentrado en el último tiempo los esfuerzos por consolidar y profundizar el modelo de desarrollo extractivo, ¿no? Que tiene entre la minería, los hidrocarburos, a sus principales actores. Sumado a esto, al desarrollo de la ampliación de la frontera agrícola. Es decir, estamos en un contexto de ampliación de diversas fronteras. Una de ellas es la frontera minera, ¿no? En los últimos años, fundamentalmente los tres últimos, hay un incremento, ¿no? En las áreas de prospección y aprovechamiento, ¿no? de minerales. Lamentablemente, esta ampliación también está acompañada de un fenómeno de ilegalidad muy importante, ¿no? Y el caso del territorio indígena multiétnico 2, en el que viven tres pueblos indígenas, el pueblo Tacana, Cabineño y Eseja, creo que grafica muy bien lo que ocurre en los territorios indígenas, que es una situación muy similar a lo que muy bien vos has comentado en el caso del Madidi, ¿no? Y otros territorios que están en el norte del departamento de La Paz. La ampliación de la frontera minera hace que los ríos sean los principales espacios en los que se están vulnerando derechos, en los que se están haciendo severos daños al medio ambiente. Y esto, claro, tiene un factor en términos de vulneración y de efecto de las vulneraciones multidimensional. Estamos hablando de violaciones de derechos territoriales, derechos fundamentales, derecho a la vida, a la salud, pero también el derecho que tienen las comunidades y también la población en general a vivir en un medio ambiente sano. Ahora, Miguel, para ser completamente justos y poder entender el contexto, en el mismo documento se habla de que ya en la década de los 80 y los 90 había actividad de extracción de oro en las riberas de estos ríos, inclusive se habla de brasileros que entraban al territorio nacional para hacer esta actividad. ¿Cómo se convive desde la década de los 80 a los 90 con ese contexto y qué es lo que pasa hoy en el 2022? Hay en realidad una situación, un escenario histórico, los propios indígenas, hermanos indígenas, en su tiempo, en un contexto de sometimiento al sistema barraquero, ¿no? Hacían el aprovechamiento de oro, eran empleados en realidad de este sistema barraquero que es mucho más amplio y que se ha ido transformando, ¿no? Luego, en una segunda etapa, ingresan personas extranjeras, principalmente desde Brasil, para aprovechar el mineral de manera artesanal. Cambia esta figura en los últimos años porque hay una especie de mecanización de la minería, ¿no? De tener pequeñas balsas y hacer un trabajo artesanal. Hoy vemos una cantidad de balsas enormes, dragueros, ¿no? De dragueros que van y generan una especie de sedimentación al interior del río, y esto genera obviamente una
un sinfín de impactos, ¿no? Y de perjuicios a las comunidades que son ribereñas, pero además que tienen en las riberas sus territorios, sus espacios en los que producen, desarrollan su vida en lo cotidiano. Ahora, Miguel, yo siempre trato de mirar y preguntar con los ojos de estos enamorados del libre mercado y de la productividad, cueste lo que cueste, y dirán, bueno, pues antes iban con sus bañadorcitos y ahora van con una balsa, pero siguen haciendo la actividad. ¿Dónde empieza y dónde se genera verdaderamente el impacto ambiental y la afectación a la vida de estas comunidades? Se genera primero en el hecho del descontrol, ¿no? Lo que ocurre en el Team 2, reitero, es algo que grafica la situación del país en general. Tenemos un actor minero, una cooperativa en concreto, que teniendo dos áreas de operación, ¿no?, legalmente establecidas, supera estas dos áreas en términos de los afiliados y claro, están en 172 kilómetros, que es la distancia, la superficie que cubre el territorio de estas 6 comunidades. Tienes presencia de 180, 300 balsas que están en el marco de la ilegalidad. Entonces ese es el punto, el origen, ¿no? La falta de control, de mecanismos de control desde las instancias estatales para que la actividad minera se desarrolle en el marco y el contexto de la legalidad. En el Team 2 existen, reitero, dos áreas, son las autorizaciones transitorias especiales, las que eran exconcesiones. En este territorio estas dos áreas no superan las 250 hectáreas, en las que, reitero, hay una sobrepoblación de balsas, ¿no? Claro. Que generan un impacto porque están utilizando de manera indiscriminada mercurio. El cálculo que reporta esta cooperativa, la cooperativa Sobal, que además es una de las más importantes en la región del norte amazónico, señalan que utilizan entre 1 kilogramo por mes por balsa, y de esa cantidad recuperan un 80% y un 12% es desechado a la tierra, al río. Haciendo un cálculo, tenemos promedio en estos 172 kilómetros desperdicio de alrededor de 350 kilos de mercurio, ¿no? Ahora, ahí quería llegar, porque la utilización del mercurio, que es justamente en la fase de amalgamación del oro, antes se hacía así, se veía la chispita, ¿no? Y sacabas la chispa, pero ahora el mercurio hace que toda esa cantidad de oro pueda ser mucho más fácil de extraer. ¿Cuál es la afectación? ¿Cuánto verdaderamente hoy pueden estar sufriendo y en qué contextos las comunidades que están afectadas por esta cantidad de mercurio que se echa al río? Bueno, el día de hoy ha habido un espacio muy importante organizado por una institución amiga, los amigos del CEDIP, han presentado el resultado de una serie de análisis. Nosotros hemos coadyuvado en el análisis en 6 comunidades y el resultado nos refleja que hay una cantidad no alarmante de mercurio, principalmente en jóvenes y mujeres, pero que de no generarse las condiciones y una política que disminuye el uso del mercurio, esto puede ser catastrófico, ¿no? Entonces, hay una vulneración, una afectación al derecho a la salud de las comunidades, pero también hay un impacto al medio ambiente, porque estas alrededor de 300 balsas tiran de manera permanente aceites, diésel, el mismo mercurio. Entonces hay una afectación. Esto también ha generado que, al tener que ampliar el espacio en el que proceden a la extracción de oro, vayan ampliando los barrancos y las playas, ¿no?, de las riberas de los ríos. Esto tiene una afectación directa a los medios de producción y a los medios de alimentación de las comunidades. Entonces, es una situación que está generando una multidiversidad de vulneraciones a los derechos. En comunidades que por su contexto tienen la condición de altamente vulnerables y que están protegidas no solamente por la Constitución, sino por el bloque de constitucionalidad. Entonces, hay algo que debe hacer el Estado, no solamente en el ámbito del control a las actividades, sino allá generar políticas en materia de salud para ver cómo podemos atender las afectaciones que están presentes. El gran problema de la ilegalidad es que si hoy vas y consultas a la JAM y te dicen, no, solamente están autorizadas 3 empresas, pero son 160, cuando llegue el día de la, entre comillas, regulación, van a decir, bueno, por lo menos que quedaremos 100. Y esta actividad masiva es la que está generando este problema. Las comunidades han
declarado y están denunciando un ataque a sus derechos. ¿Qué dicen los relatores de los organismos internacionales y qué dice el propio Estado? Bueno, ahí desde el Estado vemos una omisión en su responsabilidad, ¿no? Como sujeto de obligaciones. Es de conocimiento público. El trabajo de instituciones como la nuestra y otras han puesto en evidencia que en el país, la Amazonía Norte, los territorios indígenas, los parques nacionales están siendo cada vez más amenazados y están siendo más vulnerados en sus elementos constitutivos, que es el territorio, Claro. El agua. Y hay una inacción del Estado, ¿no? Hay una falta y estamos viviendo un momento crítico en términos de un fenómeno de desinstitucionalización estatal. Las instituciones llamadas por ley a fiscalizar y controlar el desarrollo de las actividades están brillando por su ausencia. A nivel internacional se han emitido varios pronunciamientos. Hay ya desde la Relatoría de Pueblos Indígenas en un contexto de COVID, cuando todos estábamos a buen resguardo. Ahí en nuestra cuarentena rígida. En nuestra cuarentena rígida tenías a las empresas cooperativas mineras, forestales, entrando a los territorios y manteniendo, digamos, esta posibilidad de salir de la crisis. Entonces, hay una situación en la que claramente la comunidad internacional, pero fundamentalmente el Estado boliviano, el Estado plurinacional de Bolivia, tiene que tomar cartas en el asunto. Estamos a muy poco de ver comunidades, esto lo comentábamos como muy lejano, ¿no? Es decir, estamos muy cerca de ver comunidades, pueblos indígenas íntegros que van a desaparecer por estar contaminados en su organismo por metales como el mercurio, o porque definitivamente al no tener la posibilidad de reproducirse en términos económicos, sociales y culturales, van a migrar a las ciudades y vamos a perder uno de los elementos que son fundamentales para nuestro Estado plurinacional. Es la diversidad cultural, ¿no? Los 36 pueblos y naciones, los 58 territorios indígenas que están reconocidos por el Estado boliviano y que día a día se ven seriamente amenazados. El tema de minería, Ángel, no es el único. Tenemos en este momento, en términos de hidrocarburos, 104 áreas para prospección hidrocarburífera. De estas 104 áreas, 46 territorios están traslapados. Entonces, de no tomar cartas en el asunto, el Estado plurinacional va a ser el responsable de que esta sistemática vulneración de derechos humanos se consolide. Miguel, nos has dejado realmente preocupados, pero además comprometidos con hacerle acompañamiento a esta su agenda. Por favor, haz de Claroscuro un programa que permanentemente difunda este tipo de investigaciones y este tipo de acercamientos. Estoy seguro que las autoridades en algún momento van a hacer algo porque tiene que ver con esta agenda más grande, que tiene que ver con este imaginario que hemos construido en torno al país y su plurinacionalidad y esta diversidad y este respeto por la vida y este respeto por la madre tierra y todas estas cosas que queremos pensar no van a terminar en el discurso. Pero lo más importante para nosotros será comprender que este modelo de desarrollo lo único que hace es condenarnos a la muerte. La muerte de comunidades, la muerte no solamente de las vidas humanas, sino de toda esa memoria que podríamos acumular, que podríamos respetar y que podríamos cuidar como Estado. Nosotros desde los centros urbanos a lo mejor no nos enteramos y no nos hace piel el enorme impacto que recibe